Escritores argentinos. Los escritores, sus desafíos, historias, sus miedos, sus vidas, sus mundos. Programa dedicado en agradecimiento eterno al maestro Juan Alberto Badía, a un año de su fallecimiento. Buenos días. Esta propuesta es para hablar sobre escritores argentinos de todas las épocas, sus vidas, qué hechos las marcaron, los temas que tocan y sus obras. Nos proponemos hacer un viaje por sus vidas y fundamentalmente intentar dejar una inquietud, las ganas de leerlos. Mi nombre es Daniela Calomeni. Muchas gracias por su interés y ya empieza el programa. Yo no es que me propuse una renovación de nada. Lo que quise contarme, la primera novela sobre todo fue un intento de aclararme por qué de niño yo solamente respiraba dentro del cine. Y afuera, si no estaba con un escudo, no me sentía bien, ¿no? Manuel Puig nació en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, el 28 de diciembre de 1932. Su pueblo natal se convertiría en el escenario de sus primeras novelas, bajo el nombre de Coronel Vallejos. Su padre, Baldomero Puig, atendía un fraccionamiento de vinos en la parte delantera de su casa. Su madre, María Elena de Ledone, Male, estaba diplomada en química y trabajaba en el hospital regional. Fue ella quien le transmitió a Manuel su afición por el cine. Tras el nacimiento de Manuel, y sin la posibilidad de dejar a nadie a su cargo, su madre comenzó a llevarlo con ella al cine. Asistió por primera vez a una función a los 3 años, pero la oscuridad de la sala lo aterraba y era imposible lograr que permaneciera allí sin llorar. Su padre solucionó el problema consiguiendo que viera su primera película desde la cabina de proyección. Se trataba de La novia de Frankenstein, dirigida por James Whale. A partir de entonces, su pasatiempo predilecto era ir al cine teatro español, único en el pueblo, acompañado de su madre, quien le leía en caso de que la cinta fuera subtitulada, o con su niñera, Kika. Entre 1940 y 1945, coleccionó recortes de anuncios y críticas de películas. A los 10 años comenzó a estudiar inglés, la lengua del cine. El tiempo que no ocupaba en la escuela, que estaba a una cuadra de su hogar, o en el cine, lo compartía con su primo Jorge. También empieza a estudiar piano. Lo hacía en casa de su vecina, quien era su maestra. A los 12 años nace su hermano Carlos, quien se convertiría en pintor. Manuel, apodado Coco, iba al cine los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos. La mayoría de las veces veía películas norteamericanas, ocasionalmente alguna italiana o francesa, y los domingos cine nacional. Sin embargo, a Puig no le gustaba ya desde pequeño el cine argentino. A raíz de ello, su actriz argentina preferida era Mecha Ortiz, a la cual él veía como una artista de corte europeo en sus actitudes y en su modo de hablar. Entre las hollywoodenses, sentía admiración por Eleanor Powell y Ginger Rogers en el género de comedia musical, y Luis Reiner, Greta Garbo y Marlene Dietrich en el género dramático. Sin embargo, su actriz preferida, a quien llamaba la reina, era Norma Shearer.
Pero es muy interesante la anécdota de cómo la primera vez que entra al cine, porque no entra con la mamá sino con el papá. Es decir, lo llevan al cine a ver La novia de Frankenstein, bastante impresionante para un niño de 5 años como tenía Manuel. Entonces el papá, para que no se asuste, porque la familia había ido al cine, lo lleva lo lleva donde están proyectando la película. Entonces la primera película que ve Manuel la ve desde la cabina de proyección, y esto me parece que ya es un signo en donde puede el niño, Manuel Puig, o Coco como le decían en el pueblo, puede entrar en la fantasía, pero a la vez nunca va a olvidar que hay un artificio. Su padre no se sentía conforme con los pasatiempos de su hijo. Consideraba que debía divertirse como los demás niños del barrio y hacer otro tipo de actividades recreativas, tales como andar en bicicleta. Según Manuel Puig, su madre se ajustaba a su mundo, el de la ficción cinematográfica, mientras que su padre quería que se adaptara al suyo, el de la vida cotidiana del pueblo. La influencia de las experiencias infantiles de Puig en Villegas y de las experiencias familiares de él en Villegas son decisivas, sobre todo para el comienzo de su literatura. Manuel Puig atravesó su niñez en un contexto global signado por la guerra. Las noticias llegaban a través del periódico que su madre le leía a su padre en voz alta cada noche. La situación mundial contrastaba altamente con la calma de General Villegas. A la edad de 14 años, Manuel debía comenzar la escuela secundaria. Para esto, sus padres lo trasladan a Villa Sarmiento, en el partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Vive el primer tiempo como pensionista en la casa de un compañero llamado Horacio. Es en este momento cuando empieza a leer Hermann Hesse, Aldous Huxley, Jean-Paul Sartre. Dice Manuel Puig: los primeros deslumbramientos, ¿no?, así de lector fueron allá por los 14, 15 años, ¿no? Muy seguidos uno de otros, leí dos cosas absolutamente opuestas. Gide, que era la mesura, la economía, y dije, ay, que este es el que me gusta. Enseguida Faulkner, Las palmeras salvajes, la desmesura, la extravagancia. Sí, esto es la verdad. Entre esas dos, ahí entre uno y otro fueron mis gustos durante todos esos años. Su compañero lo introdujo además en el cine europeo. A partir de entonces, decidió que estudiaría dirección cinematográfica. Para ello aprendió con dedicación italiano, francés y alemán, las nuevas lenguas del cine. Finalmente, Manuel Puig estudia filosofía y letras. Con 23 años recién cumplidos y luego de cursar en el Instituto Dante Alighieri, gana una beca para viajar a Roma, Italia, y estudiar en el Centro Sperimentale di Cinematografia. Allí, Hollywood era una mala palabra, la imaginación, el enemigo número 1 del cine, las obras de autor, una blasfemia. Era la época del neorrealismo. Para Manuel Puig, el cine siempre fue lo opuesto. Para él, cine era sinónimo de fantasía. Al año siguiente se traslada a Londres y luego a Estocolmo, donde enseña español e italiano. También trabaja en un restaurante donde todos los empleados, además del dueño, eran actores desempleados. Fue en estas ciudades donde escribió sus primeros libretos para cine.
Entre 1961 y 62, trabaja como asistente de dirección de cine en Buenos Aires y Roma. En la capital italiana, su amigo Mario Fenelli le aconseja que escriba sobre algún tema conocido, algo autobiográfico y en su lengua natal. Manuel eligió a su primo Jorge y a los amoríos que lo habían rodeado. Al segundo día de escritura, supo que no estaba frente a un guión, estaba frente a una novela. La entrada de Puig a la literatura es involuntaria, es decir, él está queriendo hacer una especie de ejercicio previo para poder escribir un guión que sería su primer guión en castellano y su primer guión con temas autobiográficos. El ejercicio que quiere realizar es hacer unas descripciones de los que van a ser los personajes del guión y comprueba que no puede hacerlo, es decir, que le falta un lenguaje directo como el que haría falta para hacer una simple descripción, y entonces involuntariamente, y yo diría, no sé si gracias a esa carencia, pero esa carencia tiene mucho que ver, da el salto a la literatura. El texto que había despuntado como un guión comenzaba con un monólogo del protagonista que al extenderse 24 páginas le hizo ver a Puig que no era algo que debiera destinarse al cine. Se muda a Nueva York y continúa escribiendo. Trabajaba en Air France en el aeropuerto Kennedy por la madrugada. Luego de su siesta diaria escribía y comenzaba a las 5 de la mañana del día siguiente. La novela tiene una estructura que cierra completamente y si uno relee las novelas de Puig se da cuenta de que en las primeras escenas ya está decidida el destino de los personajes. Que en el libro de la vida ya estaba escrito. Estaba decidido su destino. El cine habría de conducir a Manuel Puig a las letras. En el próximo bloque. Ahí, un chico que no puede aceptar la realidad por sentirla hostil, cambia los términos y toma como realidad a la ficción, ya sea la ficción del cine o la que le dicta su propia imaginación. El debut editorial de Manuel Puig es elegido ese año por el diario Le Monde como una de las mejores novelas. Que en el libro de la vida ya estaba escrito. Ya volvemos. Volvimos. Hay más historias de escritores argentinos. Manuel Puig, un amante del cine de 33 años, culto y trotamundos, a quien el séptimo arte, accidentalmente, lo conduce hacia las letras. 1965 es el año en el que su primera obra ve la luz. La novela cuenta la historia de una familia de clase media que vive en un pueblo de La Pampa en los años 40. El paisaje de La Pampa, que en realidad es la ausencia de todo paisaje, resulta una pantalla en blanco donde cada uno proyecta la fantasía que quiere. Ahí, un chico que no puede aceptar la realidad por sentirla hostil, cambia los términos y toma como realidad a la ficción, ya sea la ficción del cine o la que le dicta su propia imaginación. La traición de Rita Hayworth causó revolución en la literatura, porque el estilo de Manuel Puig se centra en lo que se dice. Se trata de lo que se dice en lo que se escribe. No es una traslación de modos de hablar, aunque la novela alterna primeras personas y también diálogos o diarios. Es la construcción de una voz en una lengua novedosa. En esta primera novela, Puig traza las coordenadas del escenario para sus glamorosos y enquistados personajes. El pueblo de Coronel Vallejos, que es su general Villegas natal, disfrazado, y el mismo pueblo donde va a transcurrir su próxima novela.
Pronto vendría un folletín en 16 entregas que convierte a Manuel Puig en un escritor de renombre en Argentina. Padre, tengo muchos pecados que confesar. Yo vivía con mi familia en un pueblo de la provincia. Y de noche entraba a mi habitación un hombre que trabajaba en la comisaría. No, padre, no estaba enamorada de él. Ayúdeme, padre, no sé por qué lo hacía. Sí, padre, soy débil y pido perdón. Y en la noche de calor que dejé la ventana abierta, lo vi que me miraba desde el jardín. Se había metido en mi casa. De regreso a Argentina, en General Villegas, en la casa de sus padres, escribe Boquitas Pintadas. Ese título, Boquitas Pintadas, está sacado de una canción de Gardel, la que dice: deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. La historia causó una impronta muy negativa en General Villegas. La publicación fue recibida por algunas personas como una intromisión en la vida privada de algunos ciudadanos, dado que las situaciones y relaciones narradas pudieron ser fácilmente identificadas por los villeguenses. ¿De quién es usted? ¿A quién ama usted? Precisamente, el autor las había tomado, al igual que con su libro anterior, de conversaciones oídas a escondidas. Juan Carlos, en Boquitas Pintadas, era una combinación de Danilo Caravera, un muchacho atractivo que padecía tuberculosis, y su hermano Hernán, un muchacho holgazán y licencioso. Nené se correspondería nada menos que con la madre del autor, Male, en combinación con una vecina de apellido Fumagallo. Con la posterior adaptación cinematográfica, prohibida en Villegas, presuntamente por presión de la Acción Católica, la situación empeoró. Llegó a ser tanta la conmoción causada que, aunque la familia Caravera ya no residía en General Villegas, el padre de Danilo ordenó retirar su cadáver del cementerio para que la prensa no lo fotografiara. Toda la novela está contada a través de diálogos directos, cartas, diarios íntimos, expedientes y publicaciones, habiendo un mínimo de narración convencional. Es imposible para un villeguense no buscar los referentes reales y datos reales, así que la gente hizo sus lecturas acá y armó los personajes y reconoció y se enojó mucho porque no pudo leerlo nunca como una ficción. La adaptación cinematográfica fue llevada a cabo por el director Leopoldo Torre Nilsson. Alfredo Alcón ocupó el rol de Juan Carlos Echepare, mientras que Marta González interpretó a Nené. Mi vida. Es posible que yo llegue antes que estas líneas, pero lo mismo necesito hablar con vos, Nené. Hoy fue uno de los peores días que viví, pero ya de ponerme a hablar con vos me siento mejor. ¿Cómo será cuando te vea? Al volver, empezaremos una nueva vida, unidos para siempre. ¿Me aceptás? Las traducciones portuguesa e italiana de la novela aparecieron en las listas de los libros más vendidos. Eso, sumado a la crítica francesa, afianzó el nombre de Puig. La película Boquitas Pintadas nunca se estrenó en Villegas, pero sí en localidades vecinas, a donde iban caravanas de autos de villeguenses. En 1973, Manuel Puig escribe De Buenos Aires a Fer. El escenario se plantea entre 1930 y 1969, sobre el enigma de una serie de desapariciones, pistas falsas y obsesiones sexuales. La desmesura, el sarcasmo, el relato onírico, el sadismo,
y la parodia del policial conforman esta novela negra a la manera argentina. De Buenos Aires a Fer es una novela terrible. Esta es una historia terrible, es un policial, un thriller lleno de violencia. Es una novela que si hubiera que filmarla sería Tarantino el más apropiado. De Buenos Aires a Fer fue publicada en Argentina a fines de 1973. De Buenos Aires a Fer es, creo yo, la novela más autorreflexiva de Puig. Esta novela, a diferencia de las dos anteriores, que son historias de pueblo chico, se desarrolla en Buenos Aires. Es la historia de un crimen oculto durante años que finalmente se descubre y se paga. Ante el criminal se encuentra la protagonista en la misma situación que ha visto presentarse en tantas películas. La novela cuenta todo el dolor de pasar de espectadora a protagonista. Por eso su historia tiene título de película policial hollywoodense. De Buenos Aires a Fer es prohibida ni bien es publicada. Al mismo tiempo, Manuel Puig empieza a recibir amenazas. Entonces decide exiliarse en México. Recordemos que Puig había logrado la consagración con su novela Boquitas Pintadas. En este momento, Manuel ya gozaba de renombre en Francia, Italia y Portugal. Entonces, año 1973, ante la censura de su última novela, De Buenos Aires a Fer, y las amenazas de la AAA, Manuel Puig se exilia en México, país en el que ya tenía amigos. Manuel parte al exilio. Con él llevaba el manuscrito de lo que sería su nueva y controvertida obra. En el próximo bloque... Lo que menos quería hacer era la caricatura homosexual, me parece ya demasiado hecha, la mariconada y todo eso como personaje. Este tenía algo, pero era un tipo en una situación. Luego de 7 años y con el inminente retorno de la democracia, El beso de la mujer araña se transformó en obra de teatro. Yo me basé mucho en la novela. Ya volvemos. Manuel Darío es mi seudónimo. Manuel Darío, como el poeta. Escritores argentinos. El de las rimas de Beckett. Y yo que la llevé al río creyendo que era mozuela. Ser o no ser, esa es la cuestión, y tantas otras compuse. Estamos de vuelta. ¿Hace falta volver a decir que Manuel Puig era un fanático total del cine? Aquí lo ratifica su amiga, la escritora argentina Tununa Mercado. Y en un momento dado empezó a hacer un pequeño show y dijo, ¿querés que te haga Esther Williams? Entonces, bueno, salió, apareció como si fuera, yo evoqué a Esther Williams y él nadó. Y después me dijo, ¿querés que te haga Travolta? Entonces yo le dije sí. Entonces hizo Travolta. Realmente era un actor. Cuando elijo una historia realista, me encuentro mucho mejor con la literatura, porque siento el realismo muy ligado al método de trabajo, dice Manuel Puig. En el cine, en cambio, me siento mucho más a gusto en las narraciones fantásticas. Para mí, la fantasía es síntesis, como el cine, como los sueños nocturnos, verdaderos modelos de síntesis, donde en un minuto pasa delante nuestro una historia entera. El realismo cinematográfico, en cambio, me da un poco de miedo,
tengo miedo de quedar encerrado en un realismo fotográfico. Manuel trabajaba incansablemente en un nuevo manuscrito. En 1976, en el exilio, concluye la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de la dictadura. Uno de ellos es un militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual afeminado acusado de corrupción de menores. Ambos traban una relación compleja, cuyo trasfondo poético, alimentado por el cine y la fantasía, los hace explorar los límites de roles y convencionalismos sociales. Lo que aparece en El beso de la mujer araña es dos personas encerradas conversando. Y esa es la situación puigiana por excelencia, ¿no? ¿Qué pasa entre dos personas que conversan? Cómo a través de la conversación se van haciendo y deshaciendo, van actuando uno sobre otro y cada cual sobre sí mismo. Es decir, bueno, el mundo extraordinario que pasa por la conversación, ¿no? El beso de la mujer araña no iba a ser todo diálogo, estaba previsto que iba a utilizar otros recursos literarios, pero no pude hacer callar a esos dos personajes. Estaba así previsto el primer capítulo de diálogo y el segundo ya era otra cosa, y no. Me pareció que ellos contaban la historia mucho mejor que otro narrador en el que yo me infiltrase. Toda la novela es una reflexión sobre los roles. Los dos personajes están oprimidos, prisioneros de los roles, y lo interesante es que en un cierto momento logran huir de los personajes que se han impuesto. Lo que más interesa es la relación del guerrillero con el homosexual, de dos tipos que no tienen absolutamente nada que ver, y después uno y el otro dan la vida por el otro, uno da la vida por el otro. La marica le cuenta películas a Valentín y le salva la vida, y de alguna manera le salva la vida, entre otras cosas le salva la vida contándole películas, porque le enseña que la fantasía no es algo que los va a destruir, digamos, le enseña que la lucha por una humanidad mejor es también la lucha por el respeto por el otro. ¿Y qué tiene de malo ser blando como una mujer? ¿Por qué un hombre o lo que sea, un perro o un puto, no puede ser sensible si se le antoja? No sé, pero al hombre ese exceso le puede estorbar. ¿Para qué? ¿Para torturar? No, para acabar con los torturadores. Pero si todos los hombres fueran como mujeres, no habría torturadores. ¿Y vos qué harías sin hombres? Tenés razón, son unos brutos, pero me gustan. El beso de la mujer araña le otorga a Manuel Puig reconocimiento internacional. Sin embargo, la editorial Gallimard, que hasta entonces había publicado todas sus novelas, la rechaza, con el justificativo de que la imagen del revolucionario ablandado por el homosexual afeminado iba en contra de los ideales leninistas con los cuales la editorial se correspondía. Siguiendo su ejemplo, otras editoriales europeas también la vetaron. En 1980, Manuel Puig se radica en Río de Janeiro, Brasil, y realiza una adaptación para cine de El beso de la mujer araña, que fue filmada por el argentino Héctor Babenco. Al principio Manuel Puig se mostró en desacuerdo en cuanto a la elección de los personajes. Consideraba que Raúl Juliá era demasiado grande para interpretar a Valentín y que William Hurt tenía un físico que no se correspondía con el del cuarentón Molina. Cuando vio la película solo, por primera vez, en la cabina de montaje, quedó decepcionado. Pero una vez que la vio en el estreno junto al público, sintió que podía funcionar. Esta novela también se convirtió en una comedia musical de gran éxito en Broadway, en una ópera con música del alemán Hans Werner Henze y en una obra de teatro escrita por el propio Manuel Puig. Hay algo muy, muy notable en Puig, en casi toda su literatura, que es la ausencia de un narrador que funcione como mediador, ¿no?
entre las historias que se presentan en las novelas y el lector. Esas historias aparecen por sí mismas y aparecen del mejor modo posible, que es a través de voces que las cuentan. Una escritura de estilo único que atraviesa distintos discursos: el del cine, el chisme, el folletín, la literatura, la radio, el diario, y evidencia lo que Alan Pauls, uno de sus mejores críticos, llamó la zona íntima, donde se enlaza el chisme con el psicoanálisis, en una cruzada literaria. Un escritor que se alimenta de todo lo que no es literatura, ¿no? Entonces ese trabajo con esa zona extraliteraria o esa pasión por los bordes de la literatura me parece que es muy interesante, ¿no? Hay muchos escritores argentinos, o no sé si muchos, pero hay varios escritores argentinos que merodean por esa zona, no exactamente de la misma manera o con la misma política que Puig, pero Puig creo que tiene eso, que es uno de los pocos escritores argentinos que se atrevió a asomar la cabeza, ¿no?, al abismo de lo no literario. Cuando todos estaban en el exilio, ninguno se interesó por mi suerte nunca, dijo Puig. Sobreviví con mis medios. Quizás fue demasiado fuerte el rechazo que sentí. Sobre el eco de mi obra le diré una cosa y no me va a creer. Desde hace 2 años, El beso de la mujer araña circula libremente y sin embargo no salió ni siquiera un comentario en Argentina. ¿Cómo cree usted que se expresa el tema de la homosexualidad en la película? Me parece que la película puede ser una metáfora de lo que yo pienso de la homosexualidad. Para mí, la homosexualidad no existe. Es una proyección de la mente reaccionaria. Quiero decir, hay personas que realizan actos homosexuales, pero sería necesario entender que el sexo no tiene trascendencia, no tiene peso moral. El sexo es como comer, beber, dormir, forma parte de la vida vegetativa, y por esto es que no me parece que la identidad deba pasar a través de la sexualidad. ¿Entonces usted tampoco cree en la identidad gay, en la cultura gay? Yo admiro mucho a los movimientos de liberación gay, pero creo en la integración y pienso que hay que hacer una propuesta más radical, negar el sexo como signo de identidad. Yo he tenido conflictos muy graves con la cultura gay, pero creo que es un hecho necesario porque estamos en un estado de transición. Por otra parte, mi crítica más amarga es que en Estados Unidos a las minorías se las calma así, formando un gueto. Y el gueto no me parece bien. En el próximo bloque. Igual que en un escenario. Can't stand being a martyr. It infuriates me. I don't want to be a martyr. En 1978, antes de que El beso de la mujer araña se convirtiera en una película de Hollywood, Manuel Puig terminó de escribir su quinta novela, Pubis Angelical. Y el telón cayó por eso. Teatro. Ya volvemos. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Escritores argentinos. Una vida, un relato para escuchar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. En algunas ocasiones se podría decir, con cierta nostalgia e ironía, que las mejores novelas son las que ya están publicadas. Sobre todo cuando los libros en cuestión se encuentran agotados
y bien merecen una renovada lectura. Aquellos que no aparecen en las librerías comerciales y se los espera como pan caliente. Corría 1979. Manuel Puig vivía en Nueva York, escribía, como siempre, y daba cursos de escritura creativa en la Universidad de Columbia. Ese año publica Pubis Angelical, que fue un best-seller en España. ¿Ese descubrimiento que se produce en Roma te hace cambiar de planes inmediatos o te quedas un tiempo más en Europa? Tú lo has dicho. Cambia. Enseguida. Es el cambio. Sí, porque yo vivía así de traducciones, de pequeños trabajos en cine que eran irregulares, ¿no? Pero cuando venía alguno de esos compromisos te llevaba todo el día. Yo quería encontrar algo, un trabajo de horas fijas que me permitiese escribir, ¿no? Todos los días un rato. Pubis Angelical narra una historia desdoblada en dos planos paralelos, correspondientes a dos zonas de la mente de la protagonista. En el terreno de los hechos reales, se nos muestra a una mujer enferma en una clínica que ilumina, a través de su vida amorosa, claves de la vida argentina de los últimos decenios. Paralelamente, discurren sus fantasías inconscientes, una peripecia imaginaria que empieza en los años 30 en Europa Central, continúa en Hollywood, se prolonga en el futuro, ya en un clima cercano a la ciencia ficción, recogiendo elementos de la novela rosa y la parapsicología. Ambas narraciones muestran un amor desdichado y a la mujer como ser a quien se utiliza y posterga. Pubis Angelical fue llevada al cine por Raúl de la Torre. Trabajar con Manuel no era fácil, es decir, tenía ideas muy fijas, además estudió cine en Italia, digamos, tiene una formación cinematográfica y conceptual también sobre el cine, que era en ese momento diametralmente opuesta a la mía. A Puig realmente la película no le gustó, es decir, no me afligió mucho porque siempre sabía que teníamos dificultades, pero después me tranquilizó más porque no le gustaba ninguna de las cosas que hacían con la obra de él, ¿no? Gracias. No sé qué hubiera hecho si tal sensación continuara un minuto más. La había visto en México y había dicho, no, esto, horror. La película fue protagonizada por Graciela Borges y la banda sonora estuvo a cargo de Charly García. En 1980, Puig se muda a Río de Janeiro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa. Para mí, Europa y Estados Unidos son, de todas formas, lugares para volver, dijo. Pero para mi vida cotidiana necesito una realidad sudamericana. En Brasil hay una tolerancia que yo no había encontrado nunca, distinta de la de Nueva York, donde podés andar desnudo y ninguno dice nada, pero porque de alguna manera nadie te ve ni te observa. La mirada carioca es otra cosa. No es crítica, pero jamás es indiferente. Fallece su padre y Manuel vuelve a convivir con su madre, primeramente en Río. Yo nunca había estado cerca de gente de más de 80 años. Mi mamá de pronto cumplió 80 años y que no me oiga. Y me interesó mucho esa edad porque vi que no era aquella calma, aquella pasividad de que yo tenía idea, no, que era una épica diaria, cada día inventarse una razón de vivir y una pantalla para no mirar el futuro inmediato que solo le anuncia un final. Maldición eterna a quien lea estas páginas. Inspirada en sus últimos años neoyorquinos, narra la historia de cómo Larry cuida del señor Ramírez en un hospital de Nueva York.
El primero es un profesor de historia estadounidense de 36 años que se ha divorciado y no puede olvidar a su exmujer. El segundo, un escritor argentino de 74 años, expreso político que tras una terrible tragedia no puede, y en parte no desea, recordar lo que vivió en su país natal. En 1982 es nominado al Premio Nobel de Literatura. Luego escribe Cae la noche tropical. La historia es contada por Lucy, una anciana argentina que vive en Río de Janeiro, y Nidia, su hermana, que se encuentra de visita. Las protagonistas hacen uso de una práctica discursiva socialmente desprestigiada, a la que Puig le saca todo el jugo en su ejercicio literario, el chisme. Nidia interroga constantemente a su hermana y ambas argumentan, imaginan y hasta se censuran por decir algo que no corresponde. Chismorrean con una ambivalente mezcla de tierno carisma e inútil abyección, ocupadas y a veces preocupadas por la vida de su vecina y los demás personajes que las rodean. Me gusta decir que hay un lugar común dentro de la literatura de Puig, que es la conversación entre mujeres a solas, ¿no? Hay varios capítulos en distintas novelas donde Puig narra qué pasa entre dos mujeres charlando a solas. Siempre es interesantísimo, siempre es muy intenso, siempre hay mucho en juego ahí. Con varios proyectos en marcha y muchas propuestas laborales, Manuel Puig decide mudarse a Cuernavaca, México, junto a su madre. Deja de fumar por orden del médico, se rodea de su videoteca compuesta por 4.000 películas, se apasiona con los boleros de Elvira Ríos, escribe todas las tardes varias horas y ve entre 2 y 3 largometrajes estrictamente agendados a diario. Cae la noche tropical es una novela, digo, desde el título, es una novela de final, como si hubiera sido calculado por él, es una última novela, de hecho, y al mismo tiempo cuenta una historia final, cuenta una historia en el fin, como si Puig hubiera entendido que en realidad toda su obra llegaba al final de un ciclo. Puig cierra de una manera genial toda su producción. Por eso digo, una novela que no estaba planeada para ser la última, pero que le da una perfección a la obra novelística de Puig, refiriéndome solo a las novelas. Porque vuelve a la sencillez, vuelve a sus recuerdos, vuelve a las voces, vuelve a la voz de su madre y de su tía. Con el llanto de tus ojos y las manos sin destino, te vi partir. En 1990, y con 58 años, Manuel Puig fallece en México por problemas de salud. Fue regresar a mí. Después de la indiferencia y el frío sentidos por Manuel, hoy es uno de los autores latinoamericanos más leídos y traducidos. Su escritura cuestiona los estereotipos sociales, sexuales y literarios. Su obra nunca dejó de recibir premios ni de incomodar a sectores autoritarios en el terreno de la política y la cultura. Al recordar tu voz, más que detrás del espejo, como nos lleva Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas, Puig nos pone magistralmente frente al espejo, quizá guiado por lo que él mismo decía: hay que pintar el mundo del cual uno se siente testigo privilegiado. Adiós. Qué triste fue el adiós que te grita al partir, ya sin voz de llorar.